La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Que esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica i mediàtica d'este país. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys, i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos, què collons va passar en este país. Casi acertó. 21 meses han pasado desde que Mónica Oltra dimitió así, vaticinando que su caso pasaría a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Dimitió después de que un juez la imputara por haber ordenado supuestamente que se ocultaran los abusos sexuales que el entonces marido de Oltra cometió sobre una adolescente, una chica que vivía tutelada en un centro de menores en el que trabajaba el marido. Lo de los abusos es algo que está probado y está sentenciado. El ya exmarido de Mónica Oltra está en la cárcel, exmarido porque ella se divorció de él en cuestión de meses, nada más enterarse. Esa historia va por un lado. Aquí la cuestión es que se intentó montar otra historia, una causa política, acusando a Mónica Oltra de tapar el asunto. Mónica Oltra era vicepresidenta del gobierno valenciano, entonces era la consejera responsable de los centros de menores, y durante todo este tiempo Oltra y 15 altos cargos y funcionarios de su departamento han estado imputados bajo la teoría de que Oltra intentó tapar el asunto y que dio órdenes para que o se ocultara la verdad o se desacreditara a la menor. La denuncia la presentó el representante legal de la chica, que es un histórico dirigente ultraderechista de España 2000, es el mismo que en su día escracheó a Mónica Oltra cuando ya estaba en su casa con sus hijos. Bueno, pues este señor es el que impulsó la denuncia de la menor contra Mónica Oltra, denuncia a la que después se sumaron como acusación popular Vox y una asociación dirigida por la exdirigente de Vox, Cristina Seguí. La extrema derecha estaba detrás de la denuncia a Oltra que derivó en su imputación, una imputación que derivó en su dimisión política. Fueron unas semanas horribles, con ella defendiendo que esto era una cacería política, el PSOE asumiendo que podía ser así, pero asumiendo también que era insostenible para el gobierno de coalición progresista que Oltra siguiera allí mientras estuviera imputada, porque era combustible político para la derecha política y mediática. Al final la presión sobre Oltra fue enorme y ella dejó el cargo con esta frase. Que esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. 2 años después, el juez ha archivado hoy la causa, dice que no hay nada. 96 folios de auto, leo, no se ha acreditado ni siquiera al nivel propio de los indicios que Oltra ni cualquier otra persona de la Consellería dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna a los investigados. Finalizada la instrucción, oídos todos los investigados, tomando en consideración las declaraciones de los testigos y muy en particular la propia víctima, examinada la copiosa documental y examinado el tráfico de correos electrónicos entre los investigados, no subsiste indicio racional de criminalidad alguno. Todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales se han desvanecido por completo. Esto lo dice el juez. Archiva el caso, no es definitivo, podría recurrirse. La decisión la tomarían otros jueces distintos, veremos en qué queda, pero cuesta pensar que la extrema derecha consiga seguir sacando algo más de petróleo en una causa que el juez que la ha investigado deja tan claro que está vacía. Pero el misil político contra el gobierno valenciano de coalición progresista, eso sí que fue definitivo y efectivo. El gobierno del Botànic ha desapareció, y en la Comunitat Valenciana gobiernan PP y Vox en coalición. Hoy se ha especulado mucho desde la izquierda sobre la posible vuelta de Mónica Oltra a la política. Algunas voces de Compromís, de Sumar, le animan a ello. Ella guarda silencio. Le hemos invitado a que estuviera aquí esta noche en Hora 25, pero ha preferido mantenerse, por lo menos por ahora, lejos de los micrófonos. Pablo Simón, buenas noches. Buenas noches. Esther Palomera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Fernando Barea, buenas noches. Hola, buenas noches. Conclusiones de este episodio, Simón. Pues a ver, esta es una cuestión enormemente delicada porque cuando se mezclan jueces y hay que asumir responsabilidades políticas, decisiones irreversibles como la dimisión tienen también implicaciones que van más allá. Yo me acordaba mucho ahora del primer caso que tenemos de este tipo, que igual os acordáis, que es el de Demetrio Madrid, que fue presidente del Partido Socialista de Castilla y León, presentó su dimisión en el año 86 por una imputación y eso luego hizo que el Partido Popular consiguiera el gobierno de Castilla y León hasta la fecha, porque de hecho ya no ha vuelto a haber alternancia allí. Es verdad que con la llegada de los nuevos partidos se subió el umbral de exigencia y empezamos a hablar de la necesidad de que se asumieran responsabilidades políticas cuando había imputaciones. Lo que se pedía era imputaciones por corrupción.
Estamos hablando de un contexto que ya no nos acordamos, pero es que aprovecho para recordar que la Comunitat Valenciana, en las elecciones del año 2011, si no recuerdo mal, el Partido Popular llevó hasta el 45% de los miembros de sus listas imputados por corrupción. O sea, acordaos de lo que ocurría, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia y lo que le pasaba a toda la lista que iba detrás de Rita Barberá. Es que eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, en tal situación como la que se ve Mónica Oltra, con una imputación que luego se demuestra que no tiene sustento, el problema no es la imputación en sí, sino el desgaste mediático que trae consigo, porque el daño ya es difícilmente reversible. Ahí es donde Compromís y ella misma está entre la espada y la pared. Es decir, ya el desgaste lo va a sufrir. Si retiene la posición que tiene dentro del Consell, el desgaste continuará. Ella hace un gesto valiente, a mi juicio, que es el dar un paso atrás, aunque sabe que es injusto, ¿vale? Y lo hace por el bien de su partido. Y desde esa perspectiva yo creo que no tenemos todavía muy claro el umbral, porque ya está claro que el rasero depende de a quién se lo preguntes, pero yo creo que hay una figura, y a esto lo hago como una propuesta un poco en positivo, que existe en otros países, que se ha explorado aquí por parte de juristas, que es una figura que se llama la sustitución temporal del diputado. En casos de imputación de este tipo, una cosa que se permite en otros países, y aquí no es inconstitucional, luego se podría modificar en la LOREG, es que esa persona se pudiera retirar temporalmente, o incluso que el Pleno lo pudiera hacer, y después, en caso de demostrarse que no hay ninguna causa o que sea absuelto, pudiera retomar otra vez el escaño. Esto se puede hacer, existe en otros países, Portugal mismo lo tiene, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor es algo que para este tipo de circunstancias podría haber ahorrado males mayores como los que estamos viendo ahora. Garea. Bueno, yo coincido en muchas cosas con Pablo. Lo primero es que es un asunto desde el punto de vista personal bastante terrible. Algunos de los detalles que tú has comentado, yo creo que eso destroza a cualquiera el tener en tu entorno familiar un hecho tan grave como el de la sentencia. A partir de ahí, a mí me gustaría abrir el foco y no hablar solo de este tema, sino en general en la línea que apuntaba Pablo. Creo que tenemos pendiente un debate mucho más amplio que ha apuntado Pablo, aunque no soy nada optimista, sobre todo en este contexto que tenemos ahora mismo de arrojarse basura entre todos, de sospechas, de acusaciones o insinuaciones. Oltra, de hecho, cuando dimitió dijo aquello de este país tiene un problema, y creo que está claro que tiene ese problema, y lo ideal sería poderlo ver, pero insisto que no soy optimista, no con ojos de un partido o de otro, de un color o de otro, sino en genérico, porque afecta a personas de todas las ideologías. Lo primero, por el orden que se quiera, asuntos que habría que tratar. Que los partidos políticos actúen como acusación. Si eso hay que revisarlo o no. En algún proyecto que se hizo de ley orgánica de enjuiciamiento criminal se eliminó la posibilidad de que pudieran hacerlo, y es una duda de algo que hay que estudiar precisamente para que no se utilice la justicia políticamente. Otro, que significa la imputación, y como decía Pablo, si basta con eso para dimitir. En este caso, como explicabas tú, Aimar, el Partido Socialista fue quien la empujó a aplicar esta teoría que teníamos muchos en determinados momentos, y que hemos aplicado indistintamente de los colores, el obligar a dimitir cuando hay imputación, cuando a veces es simplemente que te llaman a declarar para que expliques las circunstancias de unos hechos. Más complicado todavía de este asunto, hay que creer siempre a la mujer que denuncia, porque en este caso no olvidemos que quien denunciaba es una mujer, a través del abogado que sea, pero es una mujer la que denuncia. Me parece que es interesante también esa parte de este asunto. Otro interesante, que no haya responsabilidad penal elimina la responsabilidad política. Es decir, que un juez, como es el caso, haya cerrado el asunto, quiere decir que ya no hay responsabilidad política, porque fíjate si esto lo aplicamos a muchos casos concretos. Por ejemplo, un caso inventado, una presidenta de una comunidad autónoma con unos chanchullos de un hermano que se llevan a la fiscalía, que se investigan y se archivan. ¿Deja de tener responsabilidad política porque no hay responsabilidad penal? Me parece interesante estudiar eso. Y luego, en primera persona del plural, creo que también los medios de comunicación tenemos que hacer un análisis sobre lo que hacemos, sobre si a veces prestamos característica de sentencia a autos judiciales preliminares, a informes policiales que dicen determinadas cosas. Mira estos días, asómate a los periódicos. Insisto que lo que estoy diciendo es injusto porque estoy generalizando, pero cada uno que se quede con la parte de responsabilidad que le queda. Desde luego el uso que hacen también los políticos de esas denuncias que salen en los medios de comunicación.
hemos visto hace poco a un presidente del gobierno y una vicepresidenta utilizando determinados hechos en una sesión de control con las circunstancias que sabemos, y todos los días vemos al Partido Popular arrojar eso a la cara del gobierno y de miembros del gobierno. Creo que eso nos puede llevar a reflexionar este asunto concreto, elevarlo a categoría de algo más, y desde luego también podemos debatir sobre si existe lawfare y si hay jueces que utilizan su situación para hacerlo. Yo creo que lo que habría que hacer en todo caso en esto último es revisar el sistema de recursos, el sistema de sanciones que pueda haber y denuncias a jueces que actúen de mala fe. Hay un juez en la cárcel, si no me equivoco, por querer ir contra una diputada entonces, contra Vicky Rosell, y está en la cárcel. Funcionó el sistema y se defendió de esto. En este caso queda, como tú has dicho, un recurso a instancias superiores. Habrá que ver si se confirma. Palomera. A ver, yo creo que efectivamente esto es un buen caso para reflexionar todos sobre este tipo de cuestiones y de casos que ocurren en la política. Decía Garea que el Partido Socialista el Partido Socialista Valenciano durante muchos meses presionó a Mónica Oltra para que abandonara sus responsabilidades al frente del gobierno. Pero es que también lo hizo su partido, el propio Compromís. Yo recuerdo al alcalde de Valencia, a Joan Ribó, diciendo a veces hay que dar un paso al lado para volver con impulso o algo así, dijo. A Mónica Oltra se le ofreció incluso abandonar su responsabilidad en la consejería que era responsable de la custodia de esa menor de la que se abusó y que mantuviera la vicepresidencia del gobierno, cosa que ella no admitió. Durante muchos meses se resistió a dimitir. Finalmente lo hizo porque estaba claro que el objetivo no era Mónica Oltra, sino que era el gobierno del Botanic, como así ocurrió finalmente. Pero yo sí creo que, como era un asunto muy personal y muy delicado, ella debió de abandonar sus responsabilidades políticas en esa consejería. Cuestión distinta es que hubiera mantenido la portavocía en el grupo parlamentario o la vicepresidencia del gobierno. Pero esa consejería era la responsable de proteger a una menor. Y ella, sin tener ninguna responsabilidad penal ni ninguna responsabilidad judicial, precisamente porque era un asunto que le tocaba muy de cerca, debería de haber abandonado esa responsabilidad cuando menos. Sé que hoy esto, decirlo, no es muy popular, pero yo creo que sí, que una cosa es la responsabilidad institucional y otra muy diferente es la responsabilidad penal o judicial. Y por lo tanto, yo creo que hizo bien en dimitir. Hoy mismo su propio partido le ha ofrecido asumir la portavocía del partido después de que se haya conocido el archivo de la causa, y yo creo que es un momento para que ella se reivindique políticamente y que además se presente como una víctima de la judicialización de la política a la que asistimos permanentemente, y además creo que le iría bien. Simón. O sea, tengo la impresión de que el desgaste político, en cualquier caso, una vez ya estaba activada la imputación, era inevitable. Es decir, lo que quiero es que nos pongamos también en el contexto en el que estábamos. Hablábamos de que ese gobierno pendía de un hilo, las encuestas estaban muy ajustadas, empezaba a notarse la posibilidad de que hubiera cambio, y en esa circunstancia su propio partido y el propio gobierno también presionaban a ella porque consideraban que, teniendo que elegir entre el mal menor, era preferible preservar así sus expectativas electorales. Lo que tendremos que discutir es, como estaba planteando antes también Fernando, por qué se dan este tipo de dinámicas, ¿no? Es decir, qué tipo de reformas hay que hacer para que esto no sea una práctica habitual, o que los partidos instrumentalicen imputaciones para que después también los medios de comunicación magnifiquen este tipo de acusaciones. Yo creo que es el camino que hay que transitar a partir de esta reforma, y luego a partir de ello, si el propio Compromís y ella se reivindica como figura, yo creo que sería una excelente candidata para las elecciones europeas. Lo digo por decir algo. Pero si ya tienen candidata. Ya lo sé, pero me refiero a que, sí, pero no de Compromís, sino de cabeza de lista. Lo que quiero decir es que ella puede seguir siendo y seguir teniendo un activo político. Depende que ahora ella, después de todo esto, porque lo que comentaba Fernando también es verdad, es que esto es particularmente traumático desde una perspectiva personal, que ella siga queriendo participar de la vida. Dadme un segundo. 10:15 de la noche, 9:15 en Canarias, sobre un caso judicial que sí apesta. Les hemos adelantado al inicio de hora 25 esta noche que la Guardia Civil ha registrado el alojamiento de Luis Rubiales en República Dominicana, ordenado por la jueza que está investigando el supuesto desvío de fondos de la Federación
a cuentas de personas allegadas a Luis Rubiales, como el exfutbolista Nene. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues así es, la UCO ha registrado este lunes el alojamiento en el que se encuentra Luis Rubiales en República Dominicana, en cumplimiento del mandato de la juez que investiga la gestión del expresidente de la Federación Española de Fútbol al frente de este ente federativo. Según ha sabido la SER, el registro se produjo el lunes después de que la juez Delia Rodrigo ordenara hace casi 2 semanas averiguar el paradero de Rubiales, porque estaba fuera de España cuando estalló el caso, la operación Brody. Los agentes españoles, acompañados de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del país caribeño, han entrado en el alojamiento, se han llevado el móvil y una tablet de Rubiales, que está previsto que regrese a España el próximo sábado. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Y entre tanta mierda, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? ¿Cómo estás? Tú Buenas vienes noches. a hablarnos de amor, de una historia de amor. Sí, para variar. La historia de amor del exobispo de Solsona, que se ha casado con la mujer por la que renunció a su cargo. Uh-huh. Él dejó la Iglesia Católica en su momento, ahora tiene un nuevo empleo, trabaja en la empresa Semen Cardona, que es una empresa de fertilidad de cerdos, y ella es escritora de novelas de diversos géneros, entre ellos la novela erótica y la novela satánica. Yo a veces me levanto por las mañanas a Aimar Bretos, leo la prensa y me pregunto en voz alta qué habría sido yo de no haber sido español. Luego leo la prensa internacional y se me pasa un poco el fervor patriótico. Bueno, este hombre se ha casado por la Iglesia, ha conseguido poder casarse por la Iglesia, porque no es lo mismo dejar plantado a Dios por una mujer que no dejar plantado a nadie y querer a un hombre. En estos últimos tienen unos problemas más. Le ha dado permiso especial el Papa Francisco, como para no dárselo con esta historia. Poco margen tenía ya, si llegaron a este punto. Esta tarde me escribió Ángeles Caballero, sí, para enviarme el link y decirme, oye, tienes que hablar de esto, por favor. Y entonces empecé a leer la noticia y pensé que yo ya había escrito de esto. Yo ya había abordado este delicado y espinoso tema hace 3 años en un artículo que titulé Menos Tinder y más Satán, porque yo recuerdo que cuando este obispo declaró que estaba enamorado, desde la Iglesia catalana se dijo que había sido poseído por el demonio y que urgía exorcizarlo. Recordemos que este obispo decía sobre el aborto que era un genocidio y que a los homosexuales había que curarlos, pero desde la Iglesia catalana se le quería exorcizar porque se había enamorado, no antes, después. Ahora parece ser que el Papa no piensa lo mismo, pero habría que saber si el rebaño descarriado al que se dirige está fuera de los templos o los están dirigiendo. Oye, tenemos que mandar un beso a Ángeles. Por favor, y a Tomás. Y a Tomás, obvio. De paso. Un beso a Tomás. Este viernes, cena de los índices. Viernes tenemos cena. Adiós, Javois. Adiós, un beso. Hora 25. Aimar Bretos. Resulta que no fue un misil, fueron 3. El ejército de Israel lanzó 3 misiles contra el convoy de la ONG de José Andrés, del chef José Andrés. Es un ataque en el que han muerto 7 de los trabajadores de esa organización. Israel, Netanyahu, su primer ministro, ha reconocido que fueron ellos, pero dice que fue por error. O sea que el ejército israelí, que es el país que vende tecnología de defensa de precisión a medio mundo, el ejército israelí dice que ha bombardeado por error 3 veces, sabemos ahora, a un convoy humanitario que tenía los coches perfectamente identificados con el logo de una ONG, y es más, que esa ONG había avisado al propio ejército israelí de cuál iba a ser su ruta, la habían negociado y habían tenido esa autorización. Pero dice el ejército israelí que les lanzaron 3 misiles por error. Dice Netanyahu, estas cosas pasan en la guerra. Es la frase que ha dicho, estas cosas pasan en la guerra. Pablo Morán, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Realmente, por los precedentes y por todo esto que has relatado, Netanyahu tiene muy poco crédito para convencer al mundo sobre la tesis del error. Pero es que encima el ataque a ese convoy humanitario se produjo casi al mismo tiempo que Israel demostraba su capacidad de precisión en Damasco, matando a varios comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní. En todo caso, el error es la versión que defiende Israel. La que ha defendido el propio Benjamín Netanyahu justo después de abandonar la clínica donde le han operado, y que poco antes defendía también el portavoz del ejército israelí. I just spoke to WCK founder, Chef José Andrés. Es Daniel Hagari, que mano en el pecho expresaba sus condolencias públicas a José Andrés después de hablar con él personalmente y prometerle una investigación transparente, profunda e independiente, decía, sobre lo que Israel llama incidente o accidente involuntario. Lo que sabemos de lo ocurrido, Aimar, y que ha adelantado el diario Haaretz, es que fueron efectivamente 3
los misiles lanzados por un dron israelí contra el convoy y que el aparato llegó a perseguir a los trabajadores humanitarios hasta acabar con ellos, incluso mientras se asistía a los heridos por los primeros misiles. Su aliado, el aliado de Israel, Estados Unidos, se ha declarado indignado por este ataque. We've urged a swift, a thorough and impartial investigation. Reclama Israel esa investigación exhaustiva, imparcial. Lo piden en realidad la comunidad internacional prácticamente entera. Hay gobiernos como el británico con 3 víctimas en el ataque o Australia con una que han convocado a los embajadores de Israel. Pero hay quien cree que todo esto no es suficiente. Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas, que la pasada semana denunció los indicios de genocidio en Gaza, pide hoy en un mensaje en redes dar un paso más y plantear sanciones contra Israel. ¿Por qué? Porque cree que es necesario acabar con la impunidad con la que actúa Israel y que, según ella, le permite cruzar todas las líneas rojas posibles. De momento, Aimar, sufrirá la población gazatí, eso no hay duda, porque World Central Kitchen y otras organizaciones y países que estaban explorando esa vía marítima para llevar comida a Gaza han suspendido sus operaciones hasta que Israel aclare qué ha pasado. Israel recurre permanentemente a los mismos argumentos para justificar sus ataques a civiles. En este caso, debía de parecerles demasiado inverosímil ya el sostener que a los trabajadores de José Andrés alguien los estaba utilizando como escudos humanos. Es un argumento que siempre funciona. O que los coches de la ONG de José Andrés tenían escondidos en los bajos a terroristas de Hamas. Así que Netanyahu se limita a decir que esto ha sido un error, que lo va a investigar. Claro, decíamos a las 8. A partir de aquí solo cabe una pregunta, y es: si hacen esto con la ONG del chef con mayor altavoz mundial y con mayor red de contactos con dirigentes occidentales, ¿qué no harán con los civiles palestinos que como mucho pueden gritar cuando los matan? El presidente Pedro Sánchez ha exigido a Israel que aclare qué ha pasado, las circunstancias de este ataque, y lo ha hecho durante su viaje por Oriente Próximo. Está ahora mismo en Arabia Saudí, se ha reunido a última hora de hoy allí con el príncipe heredero saudí Bin Salman. Enviado especial de la SER, Guillermo Lerma, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Un encuentro de algo más de 2 horas en el que el asunto central de la conversación, dicen fuentes de la Moncloa, ha sido la situación en Gaza. El gobierno da importancia a la parada que el presidente hace hoy en Arabia Saudí y mañana en Qatar por el papel clave que juegan ambos en la región y porque la solución de los 2 estados por la que apuesta España necesita también que los países árabes reconozcan la existencia de Israel. La gira por Oriente Medio está sirviendo al Ejecutivo para constatar el temor a que la escalada de violencia en la franja pueda extenderse por la zona. Eso es lo que ha expresado el rey jordano en su encuentro con Sánchez esta mañana en Amán, desde donde el presidente ha condenado el ataque a los cooperantes de la ONG del chef José Andrés y por el que España pide explicaciones a Netanyahu. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar. En el encuentro de esta tarde con el heredero saudí, el gobierno no ha tratado el asunto de Telefónica ni la cuestión de los derechos humanos. Dice la Moncloa que la prioridad era hablar de la situación en Gaza. La cuestión de Telefónica, por cierto, le vamos a preguntar al ministro Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Economía, que va a estar aquí en unos minutos, pero antes, sobre este ataque israelí al convoy de la ONG del chef José Andrés. Palomera, ¿se puede extraer alguna conclusión de, ya no del ataque en sí, de la gestión que Israel está haciendo de ese ataque? Bueno, yo creo que no hay un solo motivo para creer al gobierno de Netanyahu cuando dice que se ha tratado de un error, cuando llevamos meses viendo ataques indiscriminados sobre la población civil, sobre centros hospitalarios, centros escolares, y donde se está masacrando a la población civil, ¿no? Creo que no hay un solo motivo para creer la explicación que ha dado el gobierno, y yo sí he hecho en falta mayor contundencia de la comunidad internacional. Quiero decir, la semana pasada o la anterior se aprobó una resolución de Naciones Unidas que no ha habido ninguna consecuencia al respecto, como otras tantas que ha habido a lo largo de los últimos 40 años, y se ha sido por motivos meramente geoestratégicos, meramente muy complaciente con el gobierno israelí durante muchos años. Parece mentira que el pueblo judío, que ha sufrido lo que ha sufrido a lo largo de la historia, sea capaz ahora de repetir su maldita historia con la población civil en Gaza, ¿no? Y yo no sé cuál es el siguiente paso, si son las sanciones económicas o qué es, pero desde luego algo tiene que hacer la comunidad internacional para poner fin a esto. Fernando.
Bueno, yo creo que es evidente que es muy, muy terrible. Y además me preocupa o me provoca un poco de pudor el que nos duelan más estos muertos que cada uno de los muertos que se producen día a día en la zona desde el ataque terrorista de octubre de Hamas. Yo creo que nos tienen que doler todos. Ha salido hoy la ONU diciendo claro, es que 196 trabajadores humanitarios han muerto por los ataques israelíes desde que empezó tal. Lo que pasa es que como muchos de ellos son trabajadores de la UNRWA, trabajadores palestinos, estos no ocupan las portadas occidentales. Pero ni siquiera habría que diferenciar entre esos, con toda la gravedad que tiene, y el resto de muertos que se producen cada día en la zona. Yo creo que es una situación muy terrible y que efectivamente debería hacer que la comunidad internacional reaccionara mucho más. Hay movimientos aparentemente desde hace muchos meses en la zona que tienen que ver con las conversaciones y las gestiones desde Qatar, pero tan extremadamente lentas que no son apreciables siquiera desde fuera. Y creo que la idea de que esto se pueda prolongar más tiempo, como parece, que al acabar el Ramadán puede haber incluso un ataque a Rafah, como parece que prepara Israel, yo creo que es una situación que estremece. ¿Cuál es la salida y cuál es la situación? Pues es muy complicado. Hay ya una resolución de la ONU, como antes hubo otras muchas que tenían que ver con Israel, que no se cumplen ni hay instrumentos para poderlo cumplir. Y además tenemos en el horizonte la posibilidad de que en las elecciones de Estados Unidos gane Trump, y con lo cual la situación sea peor, no solo en esta zona, por cierto, sino también en Ucrania. Y la verdad es que pensar que todo esto se va a prolongar estremece. Insisto, cada uno de los muertos de cada uno de los días desde que se produjo el conflicto. Simón, ¿conseguirá España sumar a más países europeos para no dar sola el paso de reconocer el Estado palestino antes del verano, que es la intención anunciada por el presidente Sánchez? No sé de acuerdo a qué calendario, pero desde luego hay vibraciones positivas de los gobiernos de Irlanda y de Bélgica de momento, que si os acordáis en el Consejo Europeo que hubo recientemente sobre cuál era nuestra posición en el conflicto Gaza-Israel, ellos tuvieron una posición más abierta. Es posible que esto se dé, en cualquier caso desde una perspectiva política dicho reconocimiento internacional tiene un impacto muy limitado y hay que decir las cosas como son. El incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas es algo sistemático por parte de Israel desde su misma existencia y la capacidad de presión que tiene las Naciones Unidas es nula. Aquí solo hay un actor que para mí es pivotal, que es clave, son los Estados Unidos. Una administración Biden que además cada vez está más incómoda con el propio Netanyahu. Es decir, ellos también lo están sufriendo porque el propio Biden de hecho ve los números peligrar para su reelección dependiendo de cuál sea el apoyo o no que dé al pueblo palestino en este contexto. Para mí es lo relevante y como decía Fernando, claro, los incentivos que tiene Netanyahu es a seguir presionando para que el tiempo juegue a su favor, cosa que está ocurriendo en Ucrania y cosa que está ocurriendo también en Gaza, en Israel, para ver si así cambia el equilibrio político. Hay una cosa que a mi juicio sí es relevante, que puede ocurrir también en fechas tempranas, que es qué va a pasar con los ultraortodoxos en el caso del gobierno de Israel, porque sabéis que tiene una coalición muy amplia y se va a pedir que se incorporen a filas. Si eso es así, se le retiraría el apoyo y el gobierno extremista de Netanyahu lo tendría más difícil para continuar. Yo creo que con Netanyahu al frente las probabilidades de paz son muy bajas. Seguimos en Hora 25. Pasan 3 minutos de las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. A vosotros por la invitación. La primera vez que viene a la SER como ministro. Sí. Pues bienvenido. Bienvenido. Ministro, marzo ha sumado 193.000 nuevos empleos. España se queda al borde de los 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Es el mejor marzo de la serie histórica, solo un poquito peor que el del año anterior. Y vemos que que la hostelería es el sector en el que más han aumentado los contratos, pero no solo, es una cuestión de hostelería. ¿Qué lectura hace usted de estas cifras? Bueno, yo creo que la lectura no puede ser otra que de cifras récord y de éxito de la evolución y de la dinámica del mercado de trabajo. Yo diría que hemos llegado a los 21 millones, porque cuando lo miras en términos desestacionalizados, que es como nos gusta mirarlo para evitar efecto de Semana Santa o de otros elementos que pueden no coincidir de un año a otro, ya hemos llegado a los 21 millones, ¿no? Es una barrera psicológica, no tiene
mayor importancia porque no le quita, yo creo que ni un ápice, ¿no?, de impacto a la buena dinámica que estamos teniendo. No solo una dinámica que ya venía del año 2023, sí, yo esto lo digo mucho, pero 4 de cada 10 empleos que se crearon en la Unión Europea se crearon en España el año pasado. Y además tenemos que el inicio de 2024 mantiene el pulso, ¿no?, que era una de las discusiones hace unos meses, ralentización, no ralentización. Pues no, vemos que el mercado de trabajo está manteniendo el pulso en términos de cantidad y también de calidad, ¿no? Mayor estabilidad, también el impacto para el empleo femenino. Yo creo que lo miremos por donde lo miremos, son muy buenas noticias. Dice el PP que el mercado de trabajo está dopado por los fijos discontinuos inactivos. Bueno, yo creo que esta es una discusión muy espuria. El impacto de la reforma laboral está siendo también, yo creo que se puede decir de manera clara e indiscutible, está siendo muy positivo para la economía española, y de hecho cuando vemos el incremento del número de empleos indefinidos, está en torno a los 3,3 millones desde el inicio de la reforma laboral, y de esos apenas el 15% son fijos discontinuos, con lo cual yo creo que queda bastante claro que evidentemente se trata de una mejora sustantiva y que no merece discusión. En el último trimestre del año pasado se calcula que había 55.000 fijos discontinuos no activos. Ahora mismo puede haber ese número es aplicable al momento actual, sería mayor, sería menor. Bueno, más allá del cambio de un mes a otro, sí, en las cifras de los fijos discontinuos que estén inactivos, que estén empleados o que estén en cualquier situación de demanda o de búsqueda, lo importante, como le decía, es ver cuál es la evolución desde el inicio de la reforma laboral. Desde el inicio de la reforma laboral hemos eliminado uno de los grandes retos, una de las grandes deficiencias estructurales de nuestro mercado laboral, que era la temporalidad. Hemos convergido a tasas de temporalidad europeas, y esto se ha hecho además generando empleo estable, empleo indefinido, y de ese empleo indefinido, como decía, apenas el 14-15% son fijos discontinuos, con lo cual yo creo que merece la pena empezar a cerrar esta discusión estadística porque es bastante clara. Ustedes se comprometieron a obtener el pleno empleo efectivo para esta legislatura. ¿Cuándo lo van a conseguir? ¿Qué les dicen sus datos, sus previsiones? Bueno, este es sin duda uno de los grandes retos que tenemos por delante, porque como estamos viendo se están creando muchos empleos y la tasa de paro está en torno al 12%. Veremos los datos de la EPA, que es lo que nos dicen con respecto al primer trimestre de 2024, y es una tasa de paro que está en línea más o menos con la tasa que llamamos estructural o de largo plazo de la economía española, y tenemos que empezar ahora a darle dentelladas a esa tasa de paro estructural y bajarla hasta el 8%. Y bajarla a partir de esas cifras que son históricamente allí donde se paraba, ¿no? Esa reducción es cada vez más difícil, por eso tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, avanzando en los elementos relacionados con la cualificación de los trabajadores, ajustar precisamente esa oferta de trabajo a la nueva demanda que estamos teniendo conforme se va modernizando la economía y conforme vamos teniendo pues unas empresas que van requiriendo pues de nuevas profesiones o de nuevas aptitudes de nuestros trabajadores, y hay que ir igualando para ser capaces de, como decía, limar esa tasa de paro. Y si llegamos al 8%, recordemos que solo se llega a una tasa en torno al 8% con un boom que suponía unos desequilibrios macroeconómicos enormes, ¿no? Y que luego sufrimos como consecuencia de ello en la crisis financiera. ¿Y ahora a través de qué pretenden llegar a ese 8%? ¿Cuál va a ser la vía? Sí, bueno, aspiremos a que no haya un boom, ¿que no? Sí, ya le he anticipado una de ellas, que es el elemento relacionado con la formación de los trabajadores, el ajuste precisamente entre demanda y oferta de trabajo, y luego hay otras. Por ejemplo, otra de las grandes prioridades que está conectada es el incremento de la productividad. El incremento de la productividad de nuestras empresas, que tiene varias causas. Esto es una discusión, un reto europeo, no solo español, pero ir trabajando, por ejemplo, en conseguir que nuestras empresas crezcan. Cuando miramos la demografía de las empresas en España, de nuestras pymes, estamos por detrás de la media europea. Nuestras empresas son más pequeñas, y está bien claro en la evidencia empírica que cuando las empresas son más grandes, son más productivas, son más competitivas y además pueden pagar mayores salarios, atraer mayor talento. Entonces tenemos que conseguir generar este círculo virtuoso, y aquí pues implementaremos también y estamos analizando medidas para conseguir que incremente el tamaño de las pymes, y que podemos comentarlas si quiere también. Cuéntemelas. Cuéntemelas. Fenomenal. Pues una de ellas
yo creo que es una de las que más nos demandan cuando hablamos con empresarios, cuando hablamos con asociaciones, y está relacionada con la carga que supone para las pymes las barreras administrativas, toda la parte de tiempo no productivo que tienen que dedicarle al día a este tipo de tareas. Burocracia, entre otras cosas, que además tiene varios niveles. Viene de Europa, viene a nivel nacional, muchas veces a nivel regional, local, y aquí llevamos décadas hablando de la necesidad de simplificar estas barreras administrativas. Y ahora lo que queremos hacer nosotros también es aprovechar precisamente las oportunidades que nos brinda la nueva tecnología, y entre ellas la inteligencia artificial, para ayudar a las empresas a que naveguen de forma, diríamos, más eficiente y más rápida estos obstáculos, mientras trabajamos en reducirlos, pero que a corto plazo ya ellas, en cierto modo, puedan navegar estos obstáculos y dedicar más tiempo a actividades realmente productivas, por ejemplo, a buscar más clientes o nuevos clientes. Sí, muchas veces las empresas lo que dicen es, no, si nosotros navegamos bien, el problema está que llegamos al puerto de la administración y aquello es un sin Dios. Pues ese es precisamente el objetivo, ¿no? Que haya, diríamos, una conexión que haga ese elemento de inteligencia artificial entre las empresas y los distintos agentes involucrados en todas estas tareas administrativas, desde seguridad social, pago de impuestos, ya sea a nivel local, nacional. Tenemos que ir avanzando precisamente en que esas conexiones empiecen a ser cada vez, diríamos, una parte más residual del día a día de nuestras empresas, y otros elementos como elaboración del presupuesto. Al final, en una empresa de 2 trabajadores, pues tiene que hacer casi que el mismo tipo de cargas o de actuaciones que una empresa de 40 o de 50, pero para ellos relativamente supone mucho mayor tiempo, mucho mayor coste, ¿no? Pues hay que ayudarles y a partir de ahí ir reduciendo esos obstáculos para que les ayudemos a crecer. No me diga que los presupuestos generales del Estado los terminará haciendo la inteligencia artificial. Se va a quedar María Jesús Montero sin trabajo al final. Bueno, yo creo que ahí la discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo da para muchas entrevistas, pero mi visión, y yo creo que es compartida también por muchos analistas, es una visión más bien positiva y optimista en cuanto a las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Se dice que hasta ahora los trabajadores teníamos que ser capaces de resolver problemas, y ahora la inteligencia artificial viene a ayudarnos a resolver la mayor parte de nuestros problemas y nos va a dar tiempo precisamente para ser más creativos, para producir más y mejor. Ministro, hablando de los presupuestos, por cierto, desde que el gobierno anunció que tiraba la toalla con los presupuestos este año, porque con la precampaña catalana ya no se puede hacer nada, no he encontrado a un solo socialista, ministro, diputado, alcalde, a nadie que me diga que efectivamente esto es una jodienda porque tiene algún efecto práctico. Todo el mundo dice, no influye para nada, no pasa nada. ¿Usted como ministro de Economía también me dice que es inocuo no tener presupuestos nuevos para este año? Fue uno de mis primeros mensajes, porque ya me lo han preguntado varias veces, y yo aquí suelo contestar 2 cosas diferenciadas. La primera es que el tener presupuestos y encajar las prioridades de política económica en las partidas presupuestarias es una señalización muy importante en términos de política económica. El elemento práctico de prorrogar un presupuesto y de ser capaces de llevar a cabo las inversiones que tenías previstas con un presupuesto prorrogado es en el cual tengo que estar de acuerdo con lo que dicen el resto de compañeros a quien le ha preguntado, porque no esperamos que tenga ningún efecto práctico. ¿Por qué? Un ejemplo claro, al final se trata de reasignar partidas presupuestarias, y en esto los trabajadores, la gente de la vicepresidenta primera del Ministerio de Hacienda son grandes técnicos y grandes expertos. Me refiero, si tenemos, por ejemplo, un ministerio donde se le prorroga las cantidades que tenía presupuestadas en el 2023 para el 2024, pero tiene previstos menos gastos este año que el año pasado, hay un excedente de fondos que pueden ir a parar a ministerios donde haya una necesidad este año. Es decir, es una reasignación que en la práctica, dado diríamos lo extensivos que eran los presupuestos del 2023, va a permitir que podamos ser capaces de cumplir todos nuestros compromisos. Y entonces, si en la práctica no sirve para nada, ¿para qué lo iban a intentar? Bueno, por eso le he comentado mi primera parte de la respuesta. Yo creo que es muy importante tener presupuestos porque suponen la señalización y la priorización en materia de política económica hacia adelante, y por eso ya estamos trabajando, lo ha dicho también la propia vicepresidenta, para elaborar los presupuestos para el año 2025, que además coinciden también con la vuelta de las reglas fiscales a nivel europeo.
¿Y cómo vamos a conseguir reducir el déficit para adentrarnos en esas reglas fiscales? Bueno, como ya se vio la semana pasada, salieron los datos de déficit del año 2023, donde conseguimos bajar 2 décimas por debajo del objetivo del 3,9, llegando a estar por debajo, incluso cuando miramos a 2 decimales por debajo del 3,7, y avanzando hacia el objetivo de este año, que no es otro que el 3%. Y el 3% además es una cifra mágica para aquellos que conocen las reglas fiscales europeas, porque es el límite entre estar en lo que se llama un procedimiento correctivo y estar en la liga de los que no tienen una vigilancia aumentada. Entonces, por eso yo creo que el compromiso es total, haya o no presupuestos prorrogados, para ser capaces precisamente de llegar a ese 3%. Y ese camino desde el 3,6 y pico, en el que estamos, hasta el 3%, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay muchos elementos que yo creo que se van a conjugar. El primero de ellos es que no olvidemos que esto es déficit con respecto a PIB. Es decir, que todo lo que crezcamos este año, todo lo que suba el denominador, nos va a ayudar a ir reduciendo precisamente esta ratio, ¿no? Este 3,7, y acercarlo al 3%. Y luego, además, lo que tenemos es que los gastos irán creciendo, pero irán creciendo en línea con lo que vayan creciendo nuestros ingresos, que vienen determinados por el PIB. Es decir, esta consolidación, esta reducción del déficit es gradual. Es gradual y es compatible con crecer, es compatible con invertir, y eso es precisamente lo que, o diríamos, donde se centran las nuevas reglas fiscales europeas. O sea que no va a hacer falta ni hacer recortes ni subir impuestos, porque el aumento del PIB nos lo va a ir solucionando todo. Bueno, lo que le decía, hay que conjugar estos dos elementos, ¿no? La parte que nos va a dar el crecimiento, cuanto mayor crecimiento nominal tengamos, pues más nos va a ayudar a ir reduciendo el PIB, y luego el déficit, y luego además lo que tendremos es una evolución de los gastos que crecerán, porque esto es lo que nos permiten las reglas europeas, pero tienen que crecer en línea con lo que esperamos que crezcan nuestros ingresos. Y este margen, esta gradualidad en la reducción, yo creo que es la gran novedad de las nuevas reglas. ¿Por qué? Porque te permiten que baje tu déficit, pero sin hacerlo a costa de tu crecimiento o a costa de las inversiones. Crecimiento que usted mantiene, que va a ser del 2% este año. En las últimas semanas hemos visto un acelerón en el crecimiento. Ya todo el mundo está en la tesis del 2%, que no estaban... El gobierno estaba desde octubre, pero pocos más. Ahora todo el mundo está en la tesis del 2%. ¿Usted la mantiene o la eleva? Bueno, por ahora nosotros estamos siendo prudentes, desde luego, como hemos hecho también en ocasiones anteriores, y estamos manteniendo nuestra previsión del 2%, a la espera también de conocer qué es lo que pasa con los datos de crecimiento de este primer trimestre, porque ahora ya, como bien dice, con los datos de 2023 y particularmente el último trimestre, donde vimos una aceleración del crecimiento, esto ha supuesto mucho arrastre ya para el 2024 y ha hecho que las previsiones se vayan mejorando y vayan convergiendo efectivamente a las del gobierno, que ya pasó el año pasado también, por cierto. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros estamos es a la expectativa de ver que este pulso del crecimiento, de la creación de empleo, se está manteniendo en el primer trimestre con unos buenos datos de crecimiento, y veremos si es necesario o no ajustar, pero siempre con una dosis de prudencia. ¿Cómo van las negociaciones con la Comisión Europea para el cuarto pago de los fondos europeos? ¿Se han dado un par de meses más? ¿Eso quiere decir que no está todo cerrado? Bueno, esto... las cosas, ¿qué quiere decir eso? Sí, las negociaciones yo creo que van muy bien desde el principio. La colaboración con la Comisión Europea, desde la propia elaboración del plan de recuperación, están siendo pues unas relaciones y una colaboración exquisita, y así lo dijo el propio comisario Gentiloni cuando vino hace un par de semanas, cuando hicimos repaso, ¿no?, del estado de situación. En cuanto al cuarto pago, estamos hablando de más de 50 hitos y objetivos, algunos de los cuales son, diríamos, compromisos muy técnicos, y esos compromisos son los que la Comisión necesita ser capaz de comprobar, y ha habido que hacer alguna modificación. Entonces ha hecho que nos tengamos que dar un par de meses más para que esas comprobaciones pues puedan llevar efectivamente a la aprobación y al desembolso, en este caso, del cuarto pago. La reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, que esto se llevó al Congreso y Podemos lo tumbó en su momento, ¿esto va a dar tiempo en estos 2 meses a que salga adelante? Estamos trabajando en paralelo para ser capaces de tener cuanto antes el acuerdo en la parte de la reforma de subsidios y en la negociación del resto de hitos y objetivos. En cualquier caso, y esto ya lo he dicho muchas veces también, lo importante es
que se cumplan los hitos y los objetivos. ¿Por qué? Porque estos tienen que ver con un diagnóstico que hicimos de lo que necesitaba la economía española en términos de inversiones y de reformas. Con lo cual, el cumplir los hitos y los objetivos es positivo para la economía española. Y esto es lo importante, que se lleve a cabo la reforma de subsidios va a ser positivo, independientemente de que llegue un mes antes o que llegue un mes después. En cuanto al segundo efecto, positivo, porque primero es que es bueno para la economía, es que genera un desembolso de fondos por parte de la Comisión Europea. Que ese desembolso de fondos llegue un mes antes o un mes después, en términos macro, para un plan de 6 años, es irrelevante. Lo importante es que se lleven a cabo las inversiones y que se lleven a cabo las reformas y que seamos capaces de aprovechar todo el potencial y que consigamos, por supuesto, aprovechar todo el dinero que pone a nuestra disposición la Comisión. Ministro, hablando de inversiones, ha estado el presidente Pedro Sánchez reunido con el príncipe heredero saudí Bin Salman esta tarde. No sé si le ha preguntado por la inversión por la puerta de atrás que los saudíes nos han hecho en Telefónica y que ha obligado al Estado a entrar en Telefónica. ¿Le consta si han hablado de esto? Bueno, pues no. A nosotros nos dicen que no, sorprende. Bueno, no creo que deba sorprender para nada. El Estado ha entrado ya con un 3% a través de la SEPI en Telefónica. ¿Se va a repetir el esquema hasta llegar al 10%? Bueno, aquí de hecho, como he venido haciendo y hemos venido haciendo desde el principio, en cuanto al mandato que tiene SEPI por parte del Consejo de Ministros, con la posibilidad de llegar hasta un 10, es la máxima prudencia en la actuación, entre otras cosas, porque cualquier declaración, por supuesto, que puede tener impacto en la propia cotización de la empresa, y ya lo que hicimos es, una vez llegamos al umbral del 3%, que es el que exige, o cuando exige la Ley de Mercado de Valores, que entremos a comunicar a la CNMV, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pues lo comunicamos públicamente y a partir de ahí, de nuevo, prudencia en cuanto a la actuación de SEPI hacia adelante. O sea que no tiene por qué llegarse hasta el 10. Bueno, de hecho, la habilitación del Consejo de Ministros es hasta el 10. ¿En qué van a notar los usuarios, los clientes de Telefónica, que el Estado es parte del accionariado de Telefónica? ¿En algo? ¿En nada? Bueno, es una buena pregunta, la verdad. Yo creo que los usuarios a corto plazo, y esto es una buena noticia, no lo van a notar porque quizás si lo note, el que lo note quizá a corto plazo será el accionista, donde la apuesta de un accionista estable y de largo plazo como es el Estado español suponga una mejora en la cotización a medio y largo plazo, pero lo que sí va a notar el usuario, yo creo, en esa apuesta a medio y largo plazo del Estado y de la presencia del Estado español, es el potencial de crecimiento, de inversión de la propia compañía y en la revalorización también de su capacidad estratégica, ¿no? El ser capaces de tener de verdad un actor que compita no solo en España sino a nivel europeo y que genere efectivamente pues todas las ventajas y todos los beneficios de los que puede desde luego verse favorecido el consumidor a medio y largo plazo, teniendo las mejores redes como tenemos ahora mismo, la mejor cobertura como tenemos ahora mismo a nivel europeo y desde luego también hacia adelante precios y servicios competitivos. ¿Y esto que han hecho en Telefónica de entrar para, digamos, preservar los intereses de una empresa estratégica, se plantean hacerlo con más empresas estratégicas? Yo creo que el caso de Telefónica y de las grandes empresas de telecomunicaciones, España aquí no es una excepción. Cuando miramos lo que ocurre en Alemania, lo que ocurre en Francia, en Italia, el Estado está presente en las grandes empresas de telecomunicaciones y en ese sentido yo creo que el mensaje que se manda es un mensaje claro, es un mensaje de protección precisamente de estas grandes empresas por su carácter estratégico, en el nuevo marco en el cual estamos también a nivel europeo, ¿no? Este marco de autonomía estratégica, de protección de estos sectores que van a ser sin duda los sectores de futuro, y el sector de la telefonía, el sector de las telecomunicaciones, hablábamos hace un momento de inteligencia artificial, pues desde luego va a ser un sector clave. Hay otro sector clave en el que el Estado también tiene participación en una empresa que es CaixaBank. En diciembre de 2025 termina el plazo para que el Estado salga de ese 17% que tiene de CaixaBank. ¿El Estado va a salir antes de diciembre de 2025 o puede ser que la permanencia del FROF ahí sea ya indefinida? Bueno, hay un compromiso de desinversión originalmente en cuanto a la participación del Estado en Caixa, pero no hay una fecha explícita. De hecho, hemos ido posponiendo la fecha de salida. El 2025 es más bien una referencia. Lo que es importante para nosotros a la hora de valorar nuestra presencia en Caixa es sobre todo maximizar
la participación y el impacto para los contribuyentes de la participación del Estado en Caixa. Y de hecho, salir en un buen momento. Y de hecho, precisamente mi diagnóstico y el de los principales expertos es que el recorrido que tiene Caixa, entre otras cosas por la buena gestión que se está haciendo, es todavía al alza y por lo tanto a corto plazo no nos planteamos desinvertir. O sea que se podría retrasar incluso la referencia a diciembre del 25. Bueno, para mí de nuevo lo que decía, la referencia clave es lo que creamos que va a pasar con esta participación y la maximización del valor de la participación. Lo que estamos viendo que está pasando ya en la banca es que las principales entidades están ingresando unos beneficios que marean. ¿A usted esas ganancias de la banca le parecen positivas, adecuadas, esos beneficios milmillonarios? Bueno, yo creo que cuando miramos el impacto del sector financiero en España o en Europa en esta doble crisis que hemos tenido, ¿no?, con la pandemia y el shock de precios y de tipos de interés como consecuencia de la guerra de Ucrania, es muy diferente al impacto o al rol que jugó la banca en la crisis financiera. Hemos reestructurado nuestro sector financiero, es un sector financiero solvente, es un sector financiero que tiene liquidez y que está contribuyendo a la salida y que está contribuyendo también a esta recuperación y al crecimiento económico. En ese sentido, yo creo que además, porque está relacionado con esta pregunta, no sé si va a ser la siguiente, pero me anticipo, el gravamen a la banca que hemos introducido, yo creo que ha ayudado a dos cosas. Primero, a que la contribución del sector, de nuevo, al escudo social, a la salida de esta crisis haya sido justa y además se haya hecho de una forma equilibrada, sin afectar a la solvencia o, como bien decía, a unas cifras récord en términos de beneficios. Y yo creo que esa aproximación equilibrada ha sido, desde luego, clave en nuestra actuación y lo seguirá siendo. ¿Usted comprende las reivindicaciones de los trabajadores de la banca que dicen, joder, mi empresa está cobrando un pastizal y yo tengo el sueldo poco más o menos el mismo que tenía hace 10 años? ¿Usted entiende las reivindicaciones de los empleados de banca? Nosotros hay varias cosas, y en este caso yo en particular, que venimos diciendo con respecto a los sueldos en el sector financiero, y una de ellas es que empecemos a ver cómo crecen los sueldos por la parte baja de la distribución de sueldos, y porque en realidad y en la mayor parte de los casos estamos hablando sobre todo de jóvenes, es decir, que tenemos que empezar a ver esa convergencia, ¿no?, ese crecimiento de los salarios más bajos en el sector financiero, entre otras cosas porque, como decía anteriormente, esta subida de los salarios para trabajadores que están sobradamente cualificados supone un beneficio para el propio sector, va a aumentar la productividad, va a aumentar la atracción de talento y al final lo que estamos haciendo es invertir, y esto es lo que se conoce en economía como un win-win, ¿no? Las propias empresas, las propias entidades financieras acabarán viendo retorno a esa inversión. Otro ejemplo claro de este tipo de actuaciones, donde también hemos trabajado mucho con el sector financiero, es la actuación en materia social o de inclusión de las entidades financieras, ¿no?, tanto de mayores como en el mundo rural. De nuevo, esto puede parecer que es un coste a corto plazo, pero al contrario, yo creo que es un elemento que acaba revirtiendo en beneficios no solo reputacionales, sino financieros también para el sector. Ministro de Empresa, ¿cómo está viviendo el pulso entre dos de las enormes empresas españolas, Repsol e Iberdrola? Bueno, yo creo que aquí me alegra que me recuerde porque es algo solo en economía. No, es economía, es comercio también y es empresa, y desde luego gran parte de mi tiempo lo dedico precisamente a tener no solo un diagnóstico, sino a estar ocupándome y preocupándome de la situación de nuestras empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿no?, como es el caso que cita ahora mismo, donde yo creo que aquí lo que me quedaría es con el objetivo principal que ambas quieren conseguir y al cual están contribuyendo junto con otras muchas empresas. El objetivo principal de cada una ahora mismo es sacarle los ojos a la otra. No, yo lo que quiero decir es que el objetivo principal, desde luego, es seguir avanzando en precisamente esta penetración de las energías renovables y en hacer de España uno de los países más competitivos también en cuanto al precio de la energía, y esto tiene, desde el punto de vista del ministro de Empresa, en este caso, unas repercusiones muy positivas para nuestras empresas. ¿Usted cree que Repsol comete greenwashing, como dice Iberdrola? Bueno, yo aquí de nuevo, yo creo que lo importante es que tenemos un horizonte de 5 o 10 años donde las inversiones necesarias en energías renovables, en descarbonificación,
van a ser fundamentales, y aquí lo que esperamos, yo creo que es que todas las empresas, nuestras grandes energéticas, contribuyan precisamente a reverdecer nuestra economía y hacernos, desde luego, como ya estamos empezando a ser, uno de los países líderes precisamente. Lo estamos viendo en los costes estas semanas en penetración de renovables, y esto pues necesita de inversiones y está siendo ya uno de los principales factores de atracción de inversión extranjera directa a nuestro país. Hablando de inversión extranjera, ¿usted comparte con su compañero de Consejo de Ministros, Óscar Puente, que Uygo está haciendo dumping en España, reventando el mercado a la baja? Bueno, este es un tema, yo creo que en el cual hay que diferenciar varios conceptos. Uno es el impacto de una mayor competencia en un mercado liberalizado, como puede ser el transporte de viajeros en ferrocarril, donde evidentemente la apertura o la liberalización de este mercado va a conllevar la entrada de nuevos competidores, y competencia directamente conlleva una bajada de precios, ¿no? Lo que tenemos que asegurarnos es que desde luego esta competencia es sana y es sostenible en cuanto a la evolución de los precios y de las inversiones que también son necesarias hacia adelante. Y aquí hay varios elementos además que yo creo que juegan de manera fundamental. Uno es la dimensión europea. Tenemos que, evidentemente, cuando hablamos de liberalización del sector, no solo es un caso español, sino que estamos hablando del mercado interior, del mercado único europeo. Y aquí, evidentemente, lo que se espera es que haya reciprocidad de la situación de liberalización que se produce en España con respecto a la que pueden enfrentar nuestras empresas en el resto de países miembros. Y luego está también el elemento de ayudas de Estado. Hasta qué punto, evidentemente, como gobiernos podemos favorecer o no a nuestras empresas en su actuación competitiva en los mercados. Y de nuevo, aquí hay reglas en Europa que están bien establecidas, y desde el punto de vista del gobierno español, pues lo que queremos es proteger el interés de nuestros consumidores y también de nuestras empresas. Pues no me ha quedado claro si Uygo está cometiendo dumping o no. Bueno, al final, lo que le decía, lo importante es que la competencia que se produzca sea una competencia sana. A quien le corresponde determinar o no si esa competencia es desleal son las autoridades de competencia, las nacionales y las europeas. Nosotros podemos tener una valoración en cuanto a la evolución de los precios, podemos tener información respecto a la evolución de los beneficios de las empresas que están compitiendo en el mercado, y por lo que le decía, lo que tenemos que considerar hacia adelante es cuál es la situación en el resto de mercados europeos, cómo están compitiendo o pudiendo competir nuestras empresas fuera, y si hay además una situación o no de desequilibrio, de desigualdad en cuanto al porcentaje de ayudas públicas que tengan las empresas que entran en el mercado español. Ministro, hoy El Confidencial publica que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, firmó una carta apoyando a una UTE creada por 2 empresas que se presentó a un concurso público del Ministerio de Economía en 2020 y lo ganó. Es verdad que la información cuenta que había muchos otros actores que firmaron cartas similares. ¿Usted ha pedido información acerca de ese contrato? Sé que Red.es, que es quien otorgaba este contrato, ya no está en economía, está en transición digital, pero no sé si ha pedido información acerca de ese contrato. Yo creo que esto, justo el comentario que acaba de decir, yo creo que es suficiente como para ni siquiera comentar el resto de la noticia, ¿no? Ni es el propio Ministerio de Economía, era efectivamente Red.es, y además yo creo que el elemento de garantía en cuanto a la adjudicación de los contratos es total por los controles que se llevan a cabo, y no creo que haga falta ni mencionar ningún tema adicional. Ministro, hemos escuchado ya a Per Aragonés anunciando que si gobierna va a haber un referéndum pactado, él aspira a que sea pactado. El hecho es inocuo, el hecho de que de nuevo desde Cataluña volvamos a escuchar tambores de independentismo, inocuo a la hora de, económicamente, en cuanto a inversores. Bueno, primero contextualizar, ¿no?, estas declaraciones en un proceso preelectoral básicamente en marcha, donde yo creo que tenemos que salvaguardar el impacto que puedan tener, sobre todo diferenciarlo de las actuaciones que se vayan a llevar a cabo o que ya se hayan llevado a cabo. Aquí desde el punto de vista económico, y me alegra que me entre por ese ángulo porque yo creo que es el fundamental, lo que sí hemos observado en estos años donde ha mejorado la convivencia en Cataluña es que el impacto de las políticas que se han llevado a cabo desde el año 2018 en términos económicos ha sido y es muy positivo. De hecho, yo recuerdo perfectamente en el año 2018 informes de agencias de calificación, muchas conversaciones con inversores extranjeros donde había una elevada preocupación con respecto a la situación en Cataluña, y todo eso ha desaparecido a lo largo de estos años, y es, yo creo que, un elemento fundamental de que recalca el impacto y que recalca el impacto positivo precisamente de estas actuaciones de mejora de la situación de convivencia.
Y a nivel nacional, la polarización nos cuesta dinero. Bueno, yo creo que hay, pero esto ya es más una opinión personal, ¿no? Hay mucho ruido en la política que ya no sé hasta qué punto acaba alcanzando a los ciudadanos o la filtran simplemente porque lo dan por supuesto, desafortunadamente, y a los propios inversores. De hecho, yo creo que los inversores lo vemos en los datos, que es donde me gusta ver al final el impacto, y lo que tenemos es que los proyectos nuevos de inversión en España en los últimos 5 años estamos, quiero recordar que era los quintos a nivel mundial en nuevos proyectos de inversión, además en sectores punteros como hidrógeno verde, sectores relacionados con alta tecnología, y esto yo creo que da fe precisamente de que los inversores a lo que están es a mirar las perspectivas de crecimiento, la confianza que tienen en la evolución de la economía española, los costes que van a tener cuando lleguen aquí, la cualificación de nuestros trabajadores, y lo valoran muy positivamente. Terminamos, ministro. ¿Qué cambia en la visión que tiene uno de la política cuando pasa de, digamos, una segunda fila más técnica a cuando ya está en primera línea? Pues muchas cosas, la verdad, pero quizá ligándolo con la pregunta anterior, mi mayor sorpresa, diríamos, al llegar a la primera línea de política, habiendo estado siempre en una segunda fila, es el ruido. El ruido, por ejemplo, en el Congreso, el ruido en el Senado. Muchas veces, a lo mejor es muy anecdótico, pero en la tele no se aprecia, porque al final se escucha única y simplemente al orador, porque el micrófono no capta, desde luego, el ruido ambiente. Pero yo creo que este elemento de ruido, de confrontación, tanto en Congreso como en Senado, es algo sorprendente, porque ya no solo se trata diríamos, estratégicamente intentar despistar al orador, sino que llega a un punto más allá, ¿no? Y, de todas maneras, a usted tampoco le están atizando mucho todavía. Bueno, aquí... tampoco le están preguntando mucho. Claro, todavía, ¿no? Es que yo creo que para mí, y lo ligo con su pregunta sobre mi interpretación de la política, soy nuevo, con lo cual no sé si este diagnóstico es acertado o no, pero lo veo un poco como una partitura musical, donde tenemos notas musicales pero hay silencios, y las dos son importantes, ¿no? Y las dos se pueden interpretar. Y en este caso, efectivamente, hay un silencio atronador en los temas económicos por parte de la oposición. Me han hecho 0 preguntas en estos 3 meses en el Parlamento y en el Senado sobre temas económicos. 0. Que le pase alguna al ministro Bolaños. Seguro que no le venía mal. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. Suerte, que será la de todos. Gracias. Gracias a vosotros. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. A punto de abrir el larguero, Manu Carreño, muy buenas. A ver, Aimar, qué cuerpo serrano se nos queda mañana cuando conozcamos por la mañana la sanción. A ti sospecho que mejor que el mío. Sí, puede ser. Sospecho. Bueno, tampoco lancemos cohetes. Digo que se le quedará al cuerpo a ver cómo se nos queda a todos después de conocer la sanción que le va a caer a Sheikh Sarr, el portero del Rayo Majadahonda, que fue insultado el otro día en el partido contra el Sestao River, y al que mañana le pueden caer entre 4 y 8 partidos. O sea, tenemos que darle una vuelta a esto, porque finalmente el portero negro del Rayo Majadahonda, que fue insultado de manera racista en un estadio de Primera Federación, en el campo del Sestao River, que por cierto acaba de hacer un comunicado bastante tibio hace unos minutos, me parece que tenemos que mirárnoslo, tenemos algún debate pendiente encima de la mesa, porque si con todo lo que nos está pasando en nuestro país, ahora resulta que la sanción es castigar al portero, y esa va a ser la imagen que da el fútbol español, algo no estamos haciendo del todo bien. Te escuchamos luego, Manu. Hasta luego, chao, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Pues para mañana, buenas noches, podemos pensar ya en ropa que nos abrigue menos, no tanto como para lucir nuestro cuerpo serrano, pero sí para no pasar un ambiente demasiado cálido durante la tarde, si vamos abrigados como los últimos días. Pero, Aimar, déjame que recuerde una frase que es antigua, pero siempre válida: hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, es decir, mañana y sobre todo el final de semana va a ser cálido durante las tardes, pero este ascenso de temperaturas no va a durar para siempre. La semana que viene volverán a bajar, pero tenemos por delante estos días con ambiente más agradable. Mañana hasta el mediodía todavía hará un poco de frío, y es que tendremos muchas nubes. La tarde será bastante soleada, y es que también se alejan las lluvias. Solo en Galicia esperamos algunos chubascos en distintos momentos del día. También viento fuerte, especialmente en el litoral. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Es muy significativo, Palomera, esto de que la oposición no le haya preguntado ni una vez
al ministro Cuerpo. Hombre, sí que es verdad que éramos conscientes de que la materia económica había dejado de ser un argumento de oposición en el Partido Popular desde hace bastante tiempo, porque los datos, si los utilizaran de forma negativa en la refriega política, sonrojarían a cualquiera, ¿no? Más allá, estoy hablando de la macroeconomía, luego la micro hay que descender a la situación personal de cada uno de los ciudadanos y sobre todo al gran problema, la asignatura pendiente de este país, que sigue siendo la vivienda. Pero respecto a los datos de empleo, de crecimiento económico, de reducción del déficit, no hay materia para hacer oposición desde el rigor. Pero lo que no sabía y no llevaba contabilizado y me ha dejado muy sorprendida es lo que ha revelado el ministro, y es que en los 3 meses que lleva con la cartera de Economía, la oposición no le ha hecho ni una sola pregunta, lo cual es muy revelador de la situación que estamos viviendo, ¿no? Garea, ¿te ha llamado la atención lo del ruido? Que al ministro recién incorporado a la primerísima línea política lo que más le llame la atención sea el ruido. Sí, de hecho hoy el ministro Escrivá ha parado en el Senado una respuesta porque decía que había un diputado del Partido Popular hablando por el móvil justo detrás de él. Sí, normalmente... Mira, vamos a escuchar este momento en el que el ministro Escrivá le dice al presidente del Senado: yo así no puedo seguir. ¿Sí? ¿Podemos? ¿Lo tenemos? Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de 1 metro de mío está hablando por teléfono y no me deja hablar. No me deja ni oír. La última vez, presidente, me interrumpieron 3 veces y tuve que dejar de contestar la pregunta. Señor ministro y señorías, si me lo permite... Esto denigra a este Senado, de verdad, esta forma de operar. Señor ministro, si usted me lo permite... Garea. Sí, en el Congreso en concreto lo primero que llama la atención cuando va alguien nuevo es, primero, que es más pequeño de lo que parece en la televisión, y segundo, la cantidad de run y ruido que hay continuamente, y esto es así siempre. Y respecto a lo que hablabas del ministro y que no haya preguntas, claro, es que el ministro representa, digamos, la parte más positiva del gobierno. Yo creo que los datos son bastante elocuentes. Hoy mismo el de empleo quiere decir que hay 2 patrañas concretas del Partido Popular que se caen y que el Partido Popular debería buscar cómo salir de esa. Uno, la historia esta de los fijos discontinuos, que no tiene ningún sentido mantenerlo como si fuera un maquillaje de las cifras que no es. Y en segundo lugar, aquello de que si subía mucho el salario mínimo interprofesional no se creaba empleo. Estamos viendo que eso no está pasando. Y cuanto antes, como digo, salga el Partido Popular de esto, mejor. Pero además de eso, yo creo que es verdad que este gobierno, que tiene una gestión económica, en mi opinión, bastante satisfactoria y positiva, sí que tiene un problema ahora de comunicación respecto a ese tema. Porque ha hecho un gobierno, Pedro Sánchez, que tiene tanto peso político que le falta peso económico. Hay que recordar que hasta hace bien poco había una vicepresidenta económica que era la vicepresidenta primera, y además era quien vendía, por decirlo de una forma muy simple y cruda, los datos y la gestión económica, mientras que ahora le falta esa pieza. Ahora la vicepresidenta primera es María Jesús Montero, que tiene un perfil muchísimo más político, que interviene además de una forma mucho más política, y quizá tiene un problema ahí el gobierno de comunicación al vender esos datos, además del ruido, y en este caso no me refiero solo al ruido de la Cámara, sino el ruido de que solo hablemos de escándalos, de corrupción, de líos y de intercambio de frases. Por eso hay quien dice dentro del gobierno que esta estrategia de entrar a todo lo que hace el PP, las exageraciones del PP, lo que hace a veces es taparse al propio gobierno la parte exitosa de su gestión. Y yo tal vez, en vez de plantearlo en términos solo positivos, también lo haría negativos. Es decir, ¿qué le ocurre a la oposición y concretamente a Núñez Feijóo, que no tiene perfiles técnicos que puedan ser buenos fajadores hablando de temas económicos? Lo digo porque, evidentemente, yo creo que la entrevista ha ido muy bien enfocada en las prioridades generales. De hecho, me ha gustado mucho que hablara de reducir la tasa de paro estructural por debajo del 12, o que hablara del crecimiento de las empresas, que no se escucha mucho, pero desde luego hay otros elementos de la gestión económica del gobierno que no son tan brillantes. Por ejemplo, el ministro
ministro hablaba de la reducción del déficit por el crecimiento del PIB, de acuerdo, pero tenemos un problema que tiene que ver con el déficit estructural y eso sin una buena reforma fiscal tú no eres capaz de meterle mano, cosa que este gobierno, por ejemplo, todavía no ha abordado, o el tema cuando él hablaba de la cualificación de los trabajadores, otro de los grandes problemas que tenemos en España tiene que ver con las políticas activas de empleo, que es la cualificación, pero están transferidas a las comunidades autónomas, no funcionan y son un desastre. Entonces lo que yo me pregunto es, más allá de este balance que en general es cierto, es positivo, y de hecho es la primera vez que hemos tenido un mercado de trabajo que no ha sido procíclico, es decir, que aunque haya habido reducciones en el crecimiento no hemos destruido empleo, y esto es bueno, aunque hayamos perdido poder adquisitivo, la oposición no tiene perfiles para entrar. Solo el señor Juan Bravo, que era quien dijo que íbamos a entrar en recesión de manera inevitable cuando comenzó la guerra de Ucrania. Bueno, también lo dijo Feijóo, ¿eh? Bueno, claro, supongo que asesorado por él, y que fijaos cómo ha sido retirado casi de la primera línea política, ¿no? Es decir, sus intervenciones son muy limitadas y por lo tanto también parece que no son capaces de atraer perfiles técnicos que puedan fajarse con la potencia que tú tienes desde el Ejecutivo, donde además manejan los cifras, los datos, más allá de que estos sean indudablemente positivos. Pregunta, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Voleu que Catalunya sigui un estat independent? Es la pregunta para ese referéndum que propone Pere Aragonès, un referéndum de autodeterminación en Cataluña, presentado hoy con la solemnidad que le otorga el cargo del presidente. No es más que una propuesta electoral de Esquerra, resultado de un informe que el Gobierno encargó a un instituto público y que habla de un encaje constitucional del referéndum apelando al artículo 92 de la Constitución. Como digo, es un informe pagado por la Generalitat que acaba presentado en plena precampaña a mayor gloria de Esquerra. El Gobierno rechaza radicalmente esa propuesta de referéndum. Pilar Alegría, ministra portavoz. No compartimos en absoluto esa posición, esa propuesta que hoy trasladaba el candidato Aragonés. Nuestra posición es clara y es radicalmente contraria. Tu análisis, Garea. Bueno, yo creo que esto obviamente está enmarcado dentro de las elecciones, en la precampaña electoral, pero es verdad que es una reivindicación que tienen encima de la mesa los independentistas de aquí a más adelante también, si sigue la legislatura, como condición para pactos. Hay que recordar que se hablaba de ello en el acuerdo con Junts del PSOE, aunque fuera para decir que uno mantenía una cosa y otro otra. Pero hay que tener en cuenta que la diferencia sustancial de esta reivindicación respecto a la amnistía es que en este caso hay no menos de 12 sentencias del Tribunal Constitucional, alguna de ellas, por cierto, redactada por Cándido Conde Pumpido, ahora presidente del Tribunal Constitucional, que de forma unánime decía que no cabe esta consulta, la misma que ha dicho hoy Pere Aragonès, porque la soberanía nacional no se puede trocear, porque no se puede hacer este referéndum ni siquiera no vinculante sobre asuntos que afectan a lo que recoge la propia Constitución, etcétera. Es decir, aunque es verdad que el Gobierno tiene un problema de credibilidad después de lo que le pasó, por ejemplo, con la amnistía, que decía que era inconstitucional y luego la termina aceptando, la diferencia notable en este caso es que hay sentencias del Tribunal Constitucional que sí lo rechazan expresamente. Pero más allá de esa diferencia, yo creo que también tendríamos que poner el foco en la asunción por parte de Pere Aragonès y Esquerra Republicana de Cataluña de la Constitución española. Es decir, vamos a recordar el tránsito. Venimos de un referéndum ilegal, de una vía unilateral, a la asunción de la Constitución española y del Estado de Derecho, que no solamente se asume en el preámbulo de la ley de amnistía, sino que hoy explícitamente la propuesta que hace el presidente de la Generalitat está en el marco de la Constitución. Es verdad que luego hay interpretaciones que dicen que para este tipo de cuestión no cabe ese referéndum ni apelar a ese artículo de la Constitución. Pero claro, es que ese artículo de la Constitución es posible solo si lo firma el rey previa aprobación del Congreso de los Diputados, a propuesta del presidente del Gobierno y propuesto por el rey. Es decir, a mí no me parece menor de dónde venimos y a dónde hemos llegado. Más allá de que efectivamente esto forma parte del raca-raca independentista, de que estamos en un marco plenamente electoral y que al independentismo no se le puede pedir que renuncie a los que han sido sus objetivos y su razón de ser en los últimos años. El independentismo tiene una hoja de ruta clara, claro, ¿no? Es decir, amnistía, cupo fiscal y referéndum. Y esas son las tres demandas que van a continuar a lo largo de toda la legislatura y que son sus aspiraciones de máximos. Ahora, por hacer un poco de síntesis, ¿no? Es una cuestión un poco paradójica porque tenemos a Pere Aragonès hablando de una propuesta de referéndum pactado. Si es un referéndum pactado, se tiene que pactar entre dos. Luego no puedes, si
caso estarás proponiendo la apertura de una negociación para un potencial referéndum, que es el elemento diferencial que no hubo aquí en el año 2017, pero que sí hubo, por ejemplo, en el caso de Escocia, que es que se acordó por parte de ambos parlamentos una pregunta, un procedimiento, etcétera, para dicho referéndum. Pero además, lo que dice Fernando es verdad en el sentido de que tenemos jurisprudencia del Constitucional que dice que no es constitucional, pero más aún, es que además esta pregunta es que es justamente de la peor manera que lo puedes hacer para que tenga un encaje constitucional. Porque justamente si tú quisieras hacer una pregunta tendría que ser algo así como: ¿estaría usted de acuerdo con una propuesta de reforma constitucional que permitiera el derecho de autodeterminación de Cataluña? Es decir, sería una manera indirecta de no preguntar por esto, sino decir que previamente hay que reformar la Constitución para permitir la independencia. Es la única fórmula que he escuchado yo a algunos juristas, que no son sospechosos independentistas, por cierto, para decir que se podría buscar torturar y retorcer un poco las palabras, pero pocas más vías habría porque luego ya... Reúna mayorías parlamentarias imposibles. Pero eso sería después, pero no para hacer la pregunta. Tú haces la pregunta y luego se reformará o no se reformará. Lo que estoy diciendo es que es constitucional, te diría, bueno, usted tiene que reformar la Constitución. Hablando de mayorías parlamentarias, no sé si imposibles, pero muy complicadas, sobre la que se va a apoyar el nuevo primer ministro portugués. Hoy el gobierno ha tomado posesión del cargo, con el conservador Luís Montenegro al frente. A nossa democracia, que celebra neste mes de abril 50 Digo años. que es muy complicada la suma parlamentaria sobre la que se va a apoyar, porque va a gobernar en minoría, ganó las elecciones con un margen muy ajustado, solo le sacó 2 diputados a los socialistas, y ahora va a depender de ellos durante toda la legislatura si de verdad el nuevo primer ministro, que para entendernos es como si fuera del PP allí en Portugal, no quiere terminar apoyándose en la extrema derecha de Chega. Conclusiones del tablero portugués, Simón, Bueno, brevemente. que es que además el sistema institucional allí es de parlamentarismo negativo. Nosotros aquí tenemos una moción de censura que si tú quieres reemplazar al primer ministro tienes que poner un relevo. Hay una coalición negativa, te puede tirar el gobierno. Es decir, de hecho, el primer ministro ya desde el momento en el que el presidente te nombra ya es primer ministro, hoy presenta su programa de gobierno y prueba a ver que no le hagan una moción de censura. Y efectivamente, como no se la han hecho, pues ya arranca y ya comienza a funcionar. Pero yo creo que esto va a ser clave. Aquí ha habido un acuerdo con los socialistas portugueses. De hecho, en el reparto de la mesa de la Asamblea van a estar 2 años cada uno presidiéndola, lo cual es una fórmula de cooperación que ya ha habido en el pasado. Allí incluso se han aprobado a veces presupuestos para no depender de otros partidos. Pero yo creo que todo el mundo está asumiendo que la legislatura portuguesa será corta. Bueno, no sé si corta, pero incierta desde luego, porque la mayoría no le va a permitir, más allá de que la situación económica que le deja el anterior gobierno es bastante desahogada y puede tomar decisiones que tienen que ver con las reivindicaciones sociales que hay en este momento, tanto en la educación como en la sanidad. En lo que respecta a la acción legislativa, poco tiene que hacer y pocos apoyos parlamentarios tiene. El Partido Socialista ya ha dicho que no va a apoyar esos presupuestos. De la misma forma, no tiene votos suficientes para sacarlos adelante. No sé si se puede gobernar con, me parece que son 80 de 230 diputados, creo recordar, que hay en la Asamblea. Y prueba de esa inestabilidad y esa incertidumbre es la votación del presidente de la Asamblea, que hubo que votar 4 veces hasta conseguir ese acuerdo por el que se van a turnar 2 años y 2 años. Yo creo que va a haber muchas turbulencias en ese gobierno. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Como fuera de casa, en ningún sitio. A pesar del mal tiempo, la Semana Santa ha preludiado cómo va a ser la temporada de verano del turismo en España. Casi todo abarrotado. Desde hace algunos años se habla de la necesidad de encontrar otro modelo de turismo que equilibre los inmensos beneficios económicos de ese sector con las crecientes molestias sociales que provocan los visitantes, junto a una creciente gentrificación. Ese nuevo turismo habrá de tener en cuenta fenómenos hasta hace poco sorprendentes como las recomendaciones no profesionales a través de las redes sociales, la extensión de la desestacionalización, la contratación al margen de los intermediarios tradicionales, los compradores digitales de precios, el teletrabajo, etc. Y, desde luego, el cambio climático, que empieza a mover a los turistas de un lugar a otro, de sur a norte. El turismo y la hostelería fueron los sectores productivos más agredidos por la pandemia y el confinamiento. Hay una especie de venganza, entre comillas, en ese fulgor del consumo y en los comportamientos de muchos ciudadanos que parecen intentar recuperar el tiempo perdido y que hacen suyo el eslogan de como fuera de casa, en ningún sitio. Ahora se trata de incorporar las exigencias de calidad a la cantidad.
Punto y 25. Cerramos por hoy hora 25, como han cerrado hoy ya definitivamente dos de las puertas más icónicas de nuestro país. Una tienda de niños. Sí. La de las dos puertas, la puerta pequeña, no sé si... Esta tienda de juguetes que tenía dos puertas, una para niños y otra para adultos. Imaginarium ha anunciado hoy que cierra definitivamente las tiendas que le quedaban en España. Ya en 2021 cerró casi todas, ahora ya echa la persiana definitivamente. Las persianas, la grande y la de la puerta pequeñita que tenía al lado, hecha a medida para los que realmente querían entrar allí a por juguetes. Claudia Platero. Queridas familias, mamás, papás, abuelas, os habréis percatado que desde hace unos días nuestra web ya no funciona. Hemos aguantado hasta el último momento, hasta nuestro último aliento, para pulsar el botón y decir adiós. Con el corazón lleno de emociones encontradas y después de muchos años, nos entristece informaros de que Imaginarium llega a su fin. Este es el comunicado, las palabras con las que se ha despedido a través de su cuenta de Facebook esta tienda de juguetes que nació en Zaragoza hace 32 años. Llegó a tener 800 trabajadores en las más de 400 tiendas que abrieron en 20 países. La puerta. Con una puerta pequeñita para los niños y otra puerta grande para adultos. Y eso es lo que todos recordamos. A mí me encantaba lo de las dos puertas, de hecho, solo quería ir para pasar por la puerta pequeñita y aunque luego al final no me comprasen nada, yo ya me había sentido especial porque... La compañía se ha despedido dando las gracias a las familias. Ha sido un honor, han dicho a sus clientes, ser parte de vuestra vida y de la vida de vuestros hijos. Jugar con los que quieras elegir. Fernando Garea, Pablo Simón, Esther Palomera, un abrazo, amigos. Buenas noches. Nosotros cerramos por hoy todas nuestras persianas, la grande, la pequeña, todas menos las de Manu Carreño. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.